tengo yo, número 148, Wow. que corresponde a septiembre del año 2022, y que, como es habitual, va a contar con una exposición de actualización de las actividades del Centro de Diplomacia a cargo de su director. Tendremos una palabra de bienvenida porque esta reunión la estamos enmarcando en nuestro proyecto FIA, que se trata de la búsqueda de indicadores nutricionales y climáticos para la producción de cerezas de alta calidad, que estamos finalizando. Y aquí también aprovecho de hacer una aclaración, porque nosotros presentamos esta reunión como el evento de finalización de este proyecto, pero lo prorrogamos, y una vez que cumplamos con esa parte oficial de concluir el proyecto, vamos a estar ahí presentando los resultados. Estamos pensando hacerlo en diciembre, en la Cherry Expo. De todas maneras, nos va a acompañar Robert Giovanetti, el representante de FIA para el Maule, ¿ya? Después revisaremos, como es habitual, el reporte climático, que tiene que ver con la revisión de las condiciones climáticas que hemos visto en la temporada. Y en la ponencia principal, esta vez nos va a acompañar Paula Santibáñez, de Infodep, con un tema asociado a los riesgos de la fruticultura chilena, ¿cierto?, frente a los nuevos escenarios climáticos. Empezamos entonces con don Antonio, que nos dijo que Robert primero. nos iba a presentar algo especial. ¿No iba a hablar Robert primero, unas palabras? ¿O la habla? Según yo tengo acá el programa, Robert vendría después de usted. No sé si prefiere Robert. Para liberarlo. Ya, ok, sí, porque después tengo que entrar a otro webinar, así que muchas gracias por esta invitación, siempre muy grato verlos, y saludo a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá, ya empezamos con mucho trabajo de campo, así que bienvenidos los que están y los que se pudieron hacer el tiempo. Primero quisiera dar un saludo afectuoso de parte de Ana Muñoz, Seremi de Agricultura, y Francine Rosar, directora ejecutiva FIA, que no pudieron estar presentes, pero me manifestaron que diera este saludo y esperan estar cuando desarrollemos la actividad final. Qué bueno. Para mí, como representante regional de la Fundación, siempre es muy grato estar acá, principalmente en esta actividad que se marca, como muy bien decía, en un proyecto apoyado por la Fundación, que tiene el objetivo y que siempre acá la Universidad de Talca y especialmente el Centro de Diplomacia desarrolla diferentes instancias para ampliar y potenciar este rubro, que es tan importante para la región. Y por esta gran gestión del Centro de Diplomacia, vamos a poder tener al final de este proyecto una herramienta para analizar diferentes variaciones ambientales, fisiológicas y de calidad de la cereza, en algo muy importante que no se había hecho, analizar cómo está producida la cereza bajo cubiertas plásticas y fuera, y así, junto a estas interacciones que va a desarrollar este programa, vamos a poder obtener diferentes indicadores para mejorar nuestro manejo y así la calidad de la fruta. También quisiera aprovechar esta instancia que acá hay diferentes actores del sector productivo, que la semana pasada nosotros abrimos y lanzamos la nueva convocatoria de proyectos de innovación, la cual tiene el objetivo principalmente de apoyar el desarrollo de proyectos que aporten soluciones innovadoras, principalmente a problemas y a las oportunidades en el sector silvoagropecuario del país. Este año viene muy similar al año pasado, pero cambiamos un poco los ejes, que van a ser focalizados en tres principalmente, que son los más relevantes, y también alineados con el Ministerio de Agricultura, que son gestión sostenible de los recursos hídricos, adaptación y mitigación al cambio climático, y uno nuevo que se incorporó, que es sistema alimentario sostenible, que ahí durante todo el proceso productivo podemos nosotros desarrollar diferentes
procesos y productos para hacer más sostenible este sistema alimentario. Por lo cual yo lo invito a ingresar a nuestra página web, fia.cl, para que vean las bases. Las postulaciones son hasta el 20 de octubre a las 15 horas. Y esta debe ser presentada igual que el año pasado en nuestra plataforma, que es convocatoriafia.cl. Si bien es muy cortito el periodo de apertura, pero quería comentarles que son solamente perfiles, por lo cual es una propuesta bien acotada, donde ustedes tienen que mencionar principalmente cuál es su problema y oportunidad escrita en el mercado y cuál es la solución que proponen. Y otros presentes, pero que son súper acotados, y ya con eso nosotros hacemos una idea si es que el proyecto tiene posibilidad de quedar. Se va a financiar este año hasta 120 millones de pesos por cada propuesta. Y lo bueno también que se rebajó el aporte contraparte, que este año va a ser solamente el 10%. Ojalá que puedan postular, ya que ahí también la Universidad de Talca y especialmente el Centro de Diplomacia nos ha ayudado mucho, ya que históricamente nos ha ido súper bien acá en la región del Maule, así que, y eso no es por mí, no es por FIA, sino que es porque acá en la región hay grandes instituciones, y también lo bueno es que hay una muy buena interacción entre la academia y el sector productivo. Y con esa sinergia se ha hecho posible de que puedan postular buenos proyectos. Finalmente quisiera agradecer y felicitar a usted, don Antonio, y a todo el equipo del Centro Diplomacia por liderar diferentes iniciativas de innovación que han potenciado positivamente el sector agrario, ya sea del país y de la región. También agradecer a los expositores del día de hoy, a Álvaro Sepúlveda y a Paula Santibáñez. Gracias por transferir sus conocimientos con nosotros. Esto es fundamental para que el conocimiento sea difundido y tenga un mayor impacto en el territorio. Así que muchas gracias. Sigan confiando en FIA como un actor clave para que a usted le ayuda principalmente a solucionar estos problemas, y obviamente con un aporte, si bien financiero, y también con un aporte de profesionales, porque siempre estos proyectos acompañados de profesionales que le ayudan a llevar a cabo el proyecto. Así que tengan una muy buena jornada y mucho éxito en lo que viene. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Ah, muy bonitas palabras. Eso nos da incentivo, ¿cierto? Ahora sí los dejo con don Antonio. Muchas gracias, Robert, por acompañarnos, por todo el apoyo que nos hace FIA. Es un gusto, además, tener socios que en vez de estar acosándonos con informes, nos ayudan a solucionar los problemas para poder sacar los proyectos de arriba, porque es terrible de repente la burocracia estatal y se hace cada vez más insostenible. Cada vez la Contraloría nos pone más cortapisas y hace muy difícil el trabajo de terreno, por lo que hay que derivar un profesional prácticamente completo a que administre el proyecto, pero hemos tenido siempre un muy buen respaldo, estamos súper contentos por ello, Robert, y muchísimas gracias. También estoy muy emocionado por tener al eje Fernando, a Paula, perdone que mencione primero al papá, pero Fernando Santibáñez para mí era un maestro, así, es una década mayor que yo solamente, pero recuerdo que venía llegando recién de Francia con su doctorado. Me tocó cursar el año 1977 la cátedra de climatología, y fue una de las más brillantes que tuve. O sea, realmente, hasta el día de hoy me acuerdo. Sigo manteniendo relación con él, una persona gratísima. Me acuerdo muy bien de su madre, se me había olvidado el apellido, de María Teresa Barnero, que también me hacía clase. Así que tener al hijo, y a la hija en este caso, de uno de mis profes trabajando ya y exponiendo acá, es una tremenda cosa. Así que Gracias, Antonio. muy contentos por eso, y no sabes el orgullo que nos da Bueno, también poder he que las tratado de adquirir generaciones. sí, sus conocimientos, aunque está medio lejos de alcanzar, pero bueno, Una maravilla. hemos tratado. Yo les voy a hablar lo más corto posible. Tengo algo que creo les puede interesar incluso a Robert antes que se vaya. Bueno, ese programa que mostró Álvaro, me toca... ahí, está maximizado, ¿lo ven bien? ¿Y se escucha bien? ¿Que necesito una confirmación? Perfecto. Sí. Ok, bien. El boletín técnico de la reunión anterior, que versó sobre el balance de la temporada de manzanas, está siendo ya subió a nuestra página web, yo diría que en los próximos días.
lo revisamos, así que está completito. Hizo una muy buena presentación Patricia Marabolí, la gerenta de farmacias de todo el Chile, así que una cuestión muy bonita, con muy buena estadística, para los que quieran después obtenerlo, bajarlo de nuestro sitio web. Pocas visitas porque todavía la gente no está saliendo mucho, pero tuvimos la presencia de Cultiva, una empresa internacional que está liderando en Chile nuestro querido Daniel Manríquez. Vamos a ver si podemos probar algunos de sus productos durante esta temporada, particularmente en manzanos y en cerezos. Prácticamente está aprobado ya el proyecto, así que vamos a comenzar a trabajar con él en las próximas semanas. Y abajo también nos visitó una empresa Babcock, que son un grupo de jóvenes que tienen un proyecto innovador que venden lámparas de alto wattaje, del LED, sí, pero de altísimo wattaje, para el cultivo más bien indoor de plantas. Seguramente está focalizado al cultivo de cannabis, con aceite, con propósitos medicinales, porque son equipos bastante costosos. Y con Álvaro desarrollaron un pequeño proyecto para hacer algunas evaluaciones también con estas fuentes lumínicas. Hubo un cambio en la Asociación de Portadores de Chile. Después de 32 años a cargo de su liderazgo, abandona Ronald Baum, un evento muy bonito que lo hicieron presencial y virtual. Yo, por supuesto, no pude viajar de Talca a estar allá. Fue el ministro de Economía, muchas autoridades y una emotiva despedida. Ronald hizo una gestión extraordinaria. Yo, una persona que más respeto y admiro dentro de la fruticultura chilena, más allá de cualquier conflicto que alguien pueda tener por lo que tiene que hacer él como gestión de exportación. Eso realmente le dio brillo y ubicó nuestra fruticultura en cualquier confín del mundo. Es un trabajo gigantesco. Y lo reemplaza un abogado, Iván Marambio. Bueno, Ronald es ingeniero comercial, tampoco es agrónomo, y lo reemplaza un abogado, Iván Marambio, que venía ya por años trabajando en la SOEX, o sea, no es una persona que no sabe cómo funciona, sino un conocedor de esta, y seguramente le va a dar otros bríos, porque también las generaciones tienen que renovarse. Nosotros comenzamos con las clases presenciales y fue una hemorragia. Realmente fue una invasión de los chiquillos, se volvieron como locos y empezaron a participar en forma masiva. Yo tengo a cargo 3 cátedras este semestre: Fisiología para el 4º, Fruticultura General para el 6º y Caduca para el 8º. Y entre los 3 cursos me suman 220 alumnos y hay alta asistencia. Yo no sé qué vamos a hacer a partir de la próxima semana cuando se saquen la mascarilla, porque ahí hacemos clases nosotros sin mascarilla y los chicos están con ella, pero ahora cuando se saquen todas, capaz que tengamos que poner nosotros, los expositores, que somos los más viejos, para protegernos. Yo también me congratulo de en la cátedra de fruta hoja caduca, que ya es un ramo terminal, contar con la participación de connotados colegas. Acá tenemos a Oscar Carrasco, que nos hace el manzano, a Jaime González de Unifruti, que nos hace el peral, a Carlos Tapia, que nos hace el cerezo. La semana antepasada estuvo Gamaliel Lemus con duraznero y nectarín, la anterior había estado Marcelo Correa. Y aquí también tengo a Álvaro, que también me encanta la docencia, hace muy buena docencia, y nos está colaborando en la cátedra de Fisiología Vegetal. Y Álvaro es testigo de que los chicos van a clase y son bien preguntones. Entonces, nos da mucha alegría ese retorno que han tenido a clase y esa inquietud que están mostrando estas nuevas generaciones. Yo le hago a 3 niveles distintos, por lo tanto, no calza con una generación, sino que son al menos 3 lanchadas que están en la misma parada. En cuanto a actividades, bueno, también nos visitó Manuel Ibarra de Nueva Zelanda, un exalumno nuestro. Participamos en una feria interna de la universidad, una feria agronómica. Lo que es interesante, lo que dice aquí, no sé si alcanzan a ver al final entre mi estudiante y quien habla, una frase muy decidora, ¿no es cierto? Dice los super churros. Y justo coincidió que alguien nos tomó la foto y apareció este vehículo que vendía churros y aparecimos justo los 2 churros ahí. Una bonita casualidad. Aquí estamos en la visita que estamos haciendo a Chamonate y la hermosa primavera que estamos teniendo en la Universidad de Talca. Si Paula no conoce, cuando pase por acá, por el sur,
es una visita obligada a la Universidad de Talca. Realmente, no sé si la conoce, Paula. Cuando muy niña acompañé justamente a mi papá, parece que él No, no, hacía no. una clase allá. Sí, yo lo contraté, pero hace 25 años atrás. Sí, No, es que y los yo era A bellos mí cabra años, chica. a mí me hizo clase, claro, Fernando. Sí. Una más de vez, no sé 25 por años atrás. qué, parece que no tenía con quién dejarme y me llevó. No, pero lo que hay Pero hoy día, eso es una estructura me pero imagino que impresionante. está discambiado. No, es que no hay campus más lindo en Chile que el campus del IRCAI, ¿eh? Y eso lo dice cualquiera que vaya. Lamentamos también el fallecimiento de mi colega Ervin Abayay. Yo creo que le hice clase a Ervin cuando estaba en la Chile. Yo empecé a hacer docencia muy temprano y se nos murió repentinamente a los 60 años de un infarto, una persona relativamente sana, delgada, no sé qué le habrá pasado, se murió. Y es uno de los poquísimos, sino que el único nematólogo relevante que tiene Chile. Un experto en nematología y se fue de un paraguaso hace 2 semanas atrás. Así que le hago un pequeño y sentido homenaje a su persona como persona y por supuesto como profesional. Y finalmente les quiero hablar 7, 8 minutos sobre un tema que tiene que ver con, no tiene que ver con esta presentación, pero no puedo solamente dedicarme a mostrar las visitas que pasan por el Centro Comasia, sino que me decidí en cada ocasión tomar un micro tema y desarrollarlo en unas poquitas diapositivas. ¿Y por qué lo traigo? Porque en la clase que hizo 2 semanas atrás Marcelo Correa, un chico, un estudiante le preguntó sobre el efecto de la giberelina, el efecto bioquímico de la giberelina en la inhibición de la inducción floral en manzano. Y no fue capaz de responder, yo me quedé dando vuelta, fui a revisar lo último que había, porque esta parte es lo que yo les paso a los chicos del curso anterior de fruticultura, y eso es lo que les quiero contar ahora brevemente, que es de alto interés por lo demás. Los que han estudiado agronomía o han tenido clases conmigo saben que si uno siembra una semilla de un árbol leñoso, a partir de ese brote que sale de la base, primero sale la radícula, después sale el brote, en la medida que el brote se va elongando, la punta del ápice va teniendo repetidas divisiones celulares. O sea, lo que queda aquí abajo tiene menos divisiones celulares que el brote que va avanzando, ¿no es cierto? Que el ápice. Aquí se desvía, sube, 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 y al cabo de cierto nivel de divisiones celulares, ese ápice se hace adulto y tiene capacidad sexual. Esto es súper importante en fruticultura porque la planta conserva en torno a lo que era su semilla originaria la juvenilidad. O sea, cuando uno renueva un árbol, se va simplemente a las ramas basales porque ahí conserva tejido que ha tenido pocas divisiones celulares. Curiosamente, esta es la parte más vieja de la planta, porque la primera que salió, sin embargo, es la más juvenil. Hay como una especie de contradicción, más juvenil desde el punto de vista metabólico, pero la más antigua, porque nació primero. Y esto tiene una especial significancia en la precocidad de un huerto, porque uno siempre toma una ramilla madura, que ya ha tenido el suficiente número de divisiones celulares, y la injerta sobre un patrón, ya sea de semilla, acá estamos poniendo la variedad, sobre un patrón, puede ser clonal o de semilla, pero lo que se obtiene a partir de ese punto ya es una planta adulta. De ahí que el milagro de la injertación está dada, primero, para aquellas plantas que no se pueden enraizar, y segundo, para eliminar la juvenilidad del huerto. Esta es la práctica fundamental para darle rentabilidad, se conoce como precocidad. Y todo lo que sale a partir de este punto es adulto. Y nosotros lo podemos comprobar en esta foto, donde floreció la base, que está esta parte de acá, pero ya venía adulta, y produjo fruta. No ocurriría acá, acá jamás se va a dar una fruta, porque es la parte juvenil todavía, porque no fue injertado. Lo pueden ver, mira que en un peral, lo pueden ver, aquí está la zona de injerto del cerezo, y dio la cerecita pegada a la zona de injertación, o sea, el tejido a partir de aquí era adulto. Bien, hecha esa observación, hay una cosa muy importante que tiene que sucederle una yema, que es
todavía envueltos entre estas proteínas básicas que neutralizan el ácido desoxirribonucleico, o sea, una histona, proteína básica, neutraliza un ácido para mantenerlo estabilizado, y esa parte del DNA tiene que abrirse y leerse y decodificarse. Ese fenómeno no lo conocemos, pero sí se supone que cuando esta yema se activa para pasar a floral, hay una derrepresión génica y hay una variación en la relación carbono-nitrógeno en favor del carbono. Uno sabe que cuando aumenta el carbono en la yema para ser inducida, esta va a pegarse el salto a floral. Esa relación no se conoce cuál es. No sabemos si es día 1, día 10, pero siempre tiene que estar el carbono por sobre el nitrógeno en una combinación que le dé la energía suficiente a la yema para hacer su cambio morfológico posterior. Eso es lo que se sabe hasta ahora, lo que yo he podido incluso recopilar. Y después viene, por supuesto, el fenómeno de la diferenciación, en la cual la yema empieza a cambiar su forma y de un ápice vegetativo se transforma en un ápice floral. Esas son fotos ya antiquísimas de estudios histológicos en manzano. Y cuando uno lo ve en terreno, ¿no es cierto?, la yema vegetativa se queda aguzada y la yema floral se hincha. Aquí tenemos una yema seguramente floral versus una yema vegetativa que es más pequeñita y más aguzada. Obviamente las estructuras que contiene ella son mucho más voluminosas. Este es el caso de un cerezo que tiene, no sé, 7 o más flores dentro, 15. Y cuando hace un corte longitudinal o transversal y lo observa bajo una lupa, simplemente las estructuras florales se alcanzan a apreciar. ¿Cierto? Acá tenemos una yema vegetativa y probablemente una yema floral. Y aquí se ve la diferencia cuando uno abre esa yema, aquella que no tiene flores, versus aquella que tiene ya los rudimentos florales muy avanzados. ¿Cuál es el tema? Cuando uno habla de carozos, normalmente la fruta se produce, por ejemplo, en el caso de los durazneros, se produce en la madera del próximo año y la fruta del año actual, que está en esta base, tiene interacción con el árbol mismo y empieza a intercambiar ya sea nutrientes que le envía el árbol o ella le envía ciertas hormonas como señales hacia la planta para ordenarle que la mantenga dentro de ella o simplemente decirle que está madura para sacarla de la planta y que su semilla pueda ser llevada a otra parte. O sea, le da señales hormonales en ambos sentidos. El problema está en el manzano y en el peral, en la cual la fruta siempre se ubica sobre la yema que va a dar fruta el próximo año. Y como esta semillita produce, entre otras hormonas, la giberelina, que es la que yo representé con esta fórmula, esta hormona viaja hacia la planta y, aquí está la pregunta del estudiante, no sabemos por qué, cuando esta giberelina es muy abundante, inhibe completamente la inducción de esta yema y el próximo año no hay fruta. De ahí que tengamos que sacar flores y frutos de un dardo para evitarle el añerismo. Pensemos que un dardo promedio tiene 5 manzanas y que una manzana debería tener 10 semillas cada una. O sea, vamos a tener 50 semillas emitiendo giberelinas y cuando las raleamos bajamos esa cantidad simplemente a 10. Y eso permite que este dardo se pueda inducir a flor. La pregunta queda sin respuesta. Bueno, acá tenemos una variedad Fuji, que yo le he contado hasta 17 semillas. ¿Ah? Tiene 5 carpelos, y en cada carpelo se supone que hay 2 óvulos, pero en el caso de una Fuji uno le cuenta hasta 17. El ideal, en algunos casos, sería tener variedades partenocárpicas, como esta manzana de acá, o como las peras, abate fetel, hay mucha partenocarpia. El problema cuando hay partenocarpia, hay problemas de post cosecha después. La uva se desgrana, la uva partenocárpica se desgrana. Esta fruta que no tiene semilla probablemente tenga menos calcio, y la post cosecha puede ser un poquito más corta. Por eso nosotros pensamos que se podrían seleccionar variedades partenocárpicas para la industria de jugo o de concentrado, que se requiere simplemente mucha cantidad, sin raleo, y produce todos los años porque no hay semillas.
Este es un tema súper relevante que no hay que olvidar. Probablemente muchos de ustedes ya se acordaban, pero para los que no, aquí tiene una pequeña actualización. Lo que he encontrado en literatura, que me la consigue mi colega Miguel Palma, normalmente él que me está escaneando información, claro, ya están trabajando en transcriptómica, viendo qué genes se aumentan cuando una yema se induce, qué genes no, pero eso no da respuesta a nada, porque obviamente cuando una yema cambia de vegetativa floral, algún gen se va a activar, pero eso no responde al efecto que va a tener la giberelina sobre el fenómeno de inhibir la inducción. Acá tenemos, por ejemplo, 2 años en los cuales se aplicó giberelina en la barrita azul. Esto es un inhibidor de la giberelina que se llama paclobutrazol, que todavía se utiliza. Y acá tenemos el control. Podemos apreciar acá que la floración del próximo año, la tasa de floración, cuando se aplica giberelina, disminuye completamente. En cambio, cuando se aplica un inhibidor de esta, la floración se cuatriplica. Al segundo año se duplicó, pero igual el efecto inhibitorio de giberelina está ahí. Y acá, claro, tratan de ver algún RNA mensajero asociado, qué respuesta pueden haber, pero no pasa de ser una explicación banal. Banal porque realmente no aporta al mecanismo. Lo mismo acá, no le voy a mostrar más investigaciones, pero revisamos lo que había disponible y sigue abierta la pregunta puntual. El milagro se produce cuando uno ralea, deja solamente una manzana, permite que el dardo se elongue como una brindilla. En este caso se trata del Solaxe, que es un tema fantástico. El sistema de conducción Solaxe permite, por su sistema de extinción de dardo hacia la base, que el dardo que estaba entre estas 2 manzanas se emita como brindilla. Yo he visto situaciones que hay 3 manzanas grandes y una brindilla larga. Y esta brindilla, al alejarse del influjo de la semilla, como la giberelina va hacia la planta, al próximo año es floral sí o sí. O sea, este sistema de conducción, por cómo se maneja la planta, lo hace no añero, lo que es muy interesante. Y termino diciéndoles que este artículo es del año 2006, estamos hablando de hace 18 años atrás, pero el ensayo lo hicimos creo que el año, no, como hace 24 años, con Gustavo Lobos, un exalumno mío, que hoy día es profesor de la facultad, el doctor Gustavo Lobos, profesor académico nuestro, y su tesis de grado consistió en identificar la fecha de inducción y diferenciación floral de manzana en Chile. Y este trabajo no lo conoce casi nadie, nuestros colegas, y lo que pudimos determinar fue lo siguiente. No les voy a explicar el método, fue utilizando giberelinas o raleando tempranamente, detectamos que la fecha de inducción de las flores en Chile, en la zona central, para las variedades en estudio que eran Royal Gala, Red Chief y Braeburn, en esa época eran las más importantes, ocurre entre 7 y 21 días después de flor. O sea que la próxima semana y las 3 siguientes se juega la fruta de la próxima temporada. Así de estrecho es el margen. No significa que fuera este periodo no ocurra la inducción, pero aquí detectamos el pic de la tasa de inducción. Y la diferenciación, los primeros primordios, los vimos para la Red Chief y la Braeburn 95 días después de flor y para la Gala 110, es decir, entre el 5 y el 20 de enero se ven los primordios florales. Por eso que para nosotros es tan importante evitar cualquier poda de verano que ocurra durante este periodo, porque si la planta vuelve a brotar, esto se desdiferencia y el próximo año tenemos anismo. Nosotros nunca tocamos una planta en poda intensa de verano antes del final de febrero, cuando ya literalmente entró en receso. Porque antes de eso puede brotar, y si brota se lleva la energía y la reserva de las yemas que se están diferenciando, y lo hemos visto. Entonces, una recomendación práctica que emana de toda esta introducción que le hice desde la giberelina hasta este punto. Y lo prometido se cumple, y esa era mi presentación.
breve. Bueno, muchas gracias. Aprovecho de avisarles que cualquier pregunta la pueden dejar ahí en el chat. No sé si dejaremos algún espacio para eso o al final. Y ahora me tengo que presentar yo mismo. Y ahora estamos súper bien en los tiempos. Vamos a revisar cómo han estado las condiciones de la temporada. Y para eso tengo que compartir la presentación. Bien, ahí está, estamos con el programa. Y vamos con la presentación. En esta época vamos a revisar lo que tiene que ver con, básicamente, con la acumulación térmica después del invierno, de un invierno que fue bastante generoso en frío, y plantearnos cuáles son los desafíos para la floración que ya está en curso o en vísperas. Dividimos así un poco el contenido de la presentación. Vamos a revisar rápidamente cómo fue cerrando el capítulo de acumulación de frío. Vamos a ver en algunas localidades cómo se han comportado las temperaturas, básicamente en los meses de agosto y lo que va de septiembre. De acuerdo con ello, cómo ha ido la acumulación térmica, y aprontándonos a la floración, vamos a revisar este indicador que nosotros utilizamos para ver las condiciones favorables para el vuelo de abejas. Y finalizando con el pronóstico que hace la Dirección Meteorológica de Chile. Hay acuerdo en que la brotación y la floración vienen de un proceso en que hay una interacción entre el frío acumulado la forma en que ocurrió el receso en invierno y el calor que se requiere posteriormente. Y acá vemos cómo hay voy a usar el puntero, cómo hay un trabajo que se hizo en que se evaluó la brotación de distintos material vegetal que fue sometido a diferentes cantidades de frío durante el invierno. Esto es en cerezos Ming, y como claramente aquellos que tuvieron mayor cantidad de frío en el invierno, por ejemplo, en este caso, esta curva, es la que después fueron las yemas que requirieron menor cantidad de calor, o requirieron el calor basal o el requerimiento mínimo, para tener una buena brotación, superar aquí, llegar muy cerca del 100% de brotación, y así como las que tuvieron menor acumulación de frío, requirieron de exposición a mayores cantidades de calor en el post-receso para brotar, y en algunos casos con una brotación bastante pobre. Nosotros este año hicimos algo similar, un ensayo similar, para nuevas variedades, o para las variedades que están más presentes acá en nuestra zona, y esperamos tener ahí resultados para compartirlos en una próxima ocasión. Bueno, y a partir de eso, investigadores proponen este modelo, esta interacción entre el frío que se requiere en el invierno y el calor que se requiere una vez que se ha superado el receso. Sin embargo, esto se puede interpretar como en años o en inviernos que son menos fríos, son un poquito más cálidos, las yemas van a requerir mayor calor en primavera para alcanzar la floración, o bien se va a retrasar su floración
para ir acumulando ese mínimo de calor que van a requerir. Por eso, cuando hay inviernos que son más cálidos, lo que se ve es un retraso en las fechas de floración. Si la primavera, después de un invierno cálido, es más calurosa, de alguna forma compensa en tiempo esa falta de frío y se produce una floración más adelantada. Rápidamente, ¿qué es lo que fue? Aquí está lleno de números, pero es solamente quizás mirar la última columna. Esto es en acumulación de frío con el método de cuantificación bajo 7 grados, que en general ya es bastante errático si uno lo correlaciona con la brotación y la floración, y solamente nos da una idea de qué tan frío puede haber estado ese invierno. Pero si vemos en la variación que corresponde a este invierno, teniendo en cuenta acumulación entre el 1 de mayo y el 31 de julio, cómo fue de acuerdo al promedio histórico, y en este caso sacado a partir de datos desde 2010, creo, hasta el 2021. Y si bien acá como se ve, en algunas zonas fue más o menos, es un modelo que es bastante bastante errático. Sí, en general se ve que fue un año de bastante acumulación. En el que nosotros deberíamos fijarnos más es en el modelo de Richardson, que viene siendo el más utilizado en fruticultura, y según este modelo sí se ve que este año hubo una mayor acumulación en forma constante en diferentes localidades de importancia frutícola, que varió entre alrededor de un 5% aquel que tiene que muestra una menor variación, si bien acá le faltan algunos años de datos, pero aquí en el promedio de ser más del 10% de variación positiva en cuantificación con este modelo. Bueno, acá como estos últimos años siempre habían sido años en que era más la constante la falta de frío, un receso inadecuado. Esta diapositiva es bueno colocarla porque seguramente ahora vamos a ver la situación contraria, y que está expresada por la fotografía. Esos manzanos corresponden a la temporada después del invierno del 2017, y que muchos han visto que se ha parecido bastante a lo que sucedió este año, o lo que está sucediendo este año, en que fue un invierno bastante frío, con una temporada más o menos moderada de temperaturas. Y en el caso de que hubiera habido falta de frío, probablemente estos son los síntomas que ya se estaban viendo y que se ven en forma más regulares, en que hay una floración más retrasada y extensa, hay una falta de sincronía tanto entre los distintos cultivares, lo que puede generar ahí problemas en la polinización y fertilización de las flores, así como entre el desarrollo floral y de los frutos con el desarrollo de las hojas. También hay una reducción de las reservas, las flores suelen ser de menor calidad, por lo que eso causaría una reducción en la cuaja. Bueno, este año deberíamos esperar lo contrario. Ya, aquí nos pasamos a unos gráficos que nos van a mostrar cómo han sido las evoluciones de las temperaturas diarias, tanto las máximas como las mínimas. Elegimos 4 localidades y para ver cómo se han comportado, y básicamente han respondido a lo que se venía proyectando o lo que se venía pronosticando, que en este pulso de la Niña se iban a mantener esta amplitud térmica
y vamos a estar frente a temperaturas máximas sobre lo normales y mínimas bajo lo normal en prácticamente todo el sector o la zona centro-sur del país. Y acá uno de los puntos que se veían que podía ser complicado era que iba a haber mayor probabilidad de heladas. Nosotros acá vemos que sí, que estas se dieron en ciertas localidades, por ejemplo acá en los Niches, aparece, acá tenemos la línea que marca los 0 grados, indicando que aquí que la temperatura mínima todos estos días estuvieron bajo 0 grados, y si nos fijamos acá, a partir de septiembre, que es cuando ya los frutales se hacen mucho más sensibles a bajas temperaturas, hubieron heladas bastante considerables. No así en las otras zonas, incluso en San Clemente hubo menos helada que en los Niches. Probablemente aquí hay un efecto de la precordillera mucho más fuerte. Y acá tenemos seleccionados los días en que se registraron heladas en septiembre, y entre paréntesis es la duración de esa helada. El día 9, una helada de 8 horas, y bastante intensa, que acá tiene que haber llegado a los 2,5 grados más o menos. El día 10, 6 horas, el día 12, 4 horas, y después hubo ahí una serie de heladas después del 18, el día 19, el día 21 y el día 22, si bien con menor duración. Bueno, y esta dinámica de las temperaturas es la que se va a traducir en la acumulación térmica. Pero primero, es que esto lo inserté después, por eso no lo tenía tan claro que venía. Solamente para recordar, y acá podemos ver un gráfico en que se va indicando cómo, a medida que el frutal va brotando y va avanzando su fenología hacia la floración, se vuelve cada vez más sensible a la baja temperatura. Y esto lo que indica es que si estamos en los estados que están ya más cerca de la flor, la sensibilidad por baja temperatura va a ser mucho, mucho más alta. Es decir, va a estar una helada de menor magnitud para causar daños en el frutal. Y en esa misma línea, acá mostramos valores referenciales para manzano y para cerezo, en distintos yemas, en distintos estados fenológicos, y cuáles serían más o menos sus rangos de temperatura que podrían causar daño. Entonces se ve ese mismo, si nos fijamos acá en esta primera columna, se ve esa misma disminución en las temperaturas que se van a requerir para que cause algún tipo de daño. ¿Ya? Y acá, como cosa interesante, se puede ver que, por ejemplo, en el caso del cerezo, ya a partir de puntas verdes, es bastante más sensible que un manzano en ese mismo estado. Sin embargo, después parece tener un poquito más de tolerancia a las bajas temperaturas. Bueno, esto es súper referencial. Nosotros vimos, por ejemplo, hace varios años atrás, una helada que medía en temperatura en la estación meteorológica, que es una medición que es en una caseta a 1,5 metros, de 0,5 grados, pero en plena flor, en manzano, y causa bastante daño. Y una helada que puede ser mucho de magnitud, con temperaturas mucho menores, pero en un estado fenológico más anterior, no causa ningún problema. Ya, ahora vamos a la cuantificación de calor. Para esto son básicamente todos los modelos que más se utilizan, los grados días, ¿cierto? Y acá aparece la fórmula de cálculo, teniendo un registro de al menos, de frecuencia de al menos de 1 hora, un registro de temperaturas, y los GDH, o los grados solar de crecimiento, que vendrían siendo como los que tienen mayor aceptación de que representa
mejor la fisiología de las plantas. ¿Ya? Ahí están las fórmulas de cálculo y lo vamos a revisar ahora cómo ha estado la acumulación desde el 1 de agosto al 25 de septiembre para los últimos años, a partir de 2015, en algunas zonas que seleccionamos. Y bueno, esto ya se ha comentado bastante, que se dice que ha sido una primavera más bien fría, ¿ya? Y en el caso utilizando el método de grados días, si bien eso no parece tan determinante, sí lo muestra el método de los GDH. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo ha estado en una variación negativa, es decir, se han ido acumulando menos GDH para este mismo periodo en estas distintas zonas, de acuerdo al promedio de los últimos años. Y en este caso seleccionamos una de las estaciones, esto es San Clemente, para ver cómo ha sido la evolución así en el tiempo y ver este avance, y se puede ver que la curva de esta temporada es la de color rojo, como tempranamente desde agosto siempre se ha mostrado una menor acumulación respecto a los otros años. Bueno, ¿esto en qué se ha traducido? Acá les dejo algunas imágenes de nuestro jardín frutal. Estas son del día de hoy. Acá vemos algunos cerezos. Tenemos aquí a la derecha lápiz, ya en algunos casos con frutitos. Y acá a la izquierda Regina, en plena flor, sino ya mostrando caída de pétalos. Y en el caso de los manzanos, un poquito más tarde, un poquito más atrasado, acá tenemos Crispin, ya con flores, y las galas que vienen un poquito más tarde, ¿cierto? Que tienen mayor requerimiento de frío, por lo tanto, ahí vienen con algunos días de fase. Probablemente estemos en las fechas normales para esta zona, y pensando en Crispin, en esta fecha, 25 de septiembre, y probablemente la gala los primeros días de octubre. Bien, ¿qué es lo que nos espera? Ahora vienen los procesos de polinización y fertilización de las flores. Como estamos frente a un invierno que fue bastante positivo en la acumulación de frío, ello promueve que las yemas sean de mejor calidad, ¿ya? Y lo que se dice es que estas yemas de mejor calidad tendrían un mayor periodo efectivo de polinización. Y este está definido se define como la cantidad de días entre los días que se mantiene, que se mantiene viable el óvulo, la longevidad del óvulo, menos los días que se va a requerir para el crecimiento del tubo polínico, que es lo que da la cantidad de días que se va a requerir o que están disponibles para que ocurra la polinización, ¿cierto? Principalmente mediante abejas. Entonces, de alguna forma, el periodo efectivo de polinización o la cantidad de días que se mantiene receptivo el estigma va a ser la limitante para que se produzca la fertilización de las flores. Lo que se plantea acá es que esta receptividad del estigma va a ser mayor con días que sean más frescos, ¿cierto? Pero por otro lado, la germinación del polen es mayor con alta temperatura. Entonces, altas temperaturas van a favorecer o van a asegurar que mucho polen esté viajando hacia el óvulo. Pero por otro lado, el crecimiento del tubo polínico también depende de la temperatura y va a ser más rápido con mayores temperaturas. Esta conjunción de cosas pasa en primavera, en que tenemos este clima tan inestable.
Por lo tanto, es súper interesante ir revisando este tipo de condiciones en el día a día. Nosotros, algunos de estos conceptos los hemos ido cuantificando. Para ello, por ejemplo, consideramos o proponemos el indicador de vuelo de abejas, y que se basa en que las observaciones indican que las abejas, que la actividad de las abejas aumenta, o abiertamente hay mucha actividad, cuando se superan los entre y 14 grados de temperatura, pero que a la vez haya radiación solar. ¿Ya? Entonces, días despejados con temperaturas sobre 14 grados serían las adecuadas para que haya actividad de las abejas, por lo tanto, mayor probabilidad de polinización. Nosotros esto lo hemos traducido en este indicador que se basa en la cuantificación de la cantidad de horas en que se cumplen estas dos condiciones. Temperatura igual a 15 grados o superior a 15 grados, pero que además con alta radiación solar. Y lo que hemos visto para estos pocos días, esto lo tenemos acá, por ejemplo, cuantificado desde el 16 de septiembre al 25 de septiembre, es decir, los últimos 10 días, y hemos visto que durante esta temporada este indicador ha sido bastante bajo, ¿ya? En relación a temporadas anteriores. Si ustedes se fijan ahí, en la variación es alta respecto a ese promedio de esas últimas 6, 7 temporadas, ¿ya? Y esto, como es 10 días, nos da una idea de más o menos cuántas horas al día se han dado estas condiciones que son favorables para el vuelo de abeja. Es decir, por ejemplo, acá serían unas 2 horas diarias, más o menos, ¿ya? Entre 1,5 o 2 horas diarias es lo que hemos visto en esta temporada. Ahora, no creo que sea tanto problema con tal cantidad de flores y con la calidad de las flores que deberíamos estar viendo en esta temporada. Y acá, bueno, acá se repite un poco la información de requerimiento térmico de los distintos componentes para la fertilización. Y nosotros podemos hacer este mini ejercicio y revisar aquí, en este caso es para San Clemente, creo que fue del año 2000, no sé si el año pasado o el antepasado que lo hicimos. Y acá veíamos cómo podíamos poner en práctica esta información que viene ya descrita. Entonces, nosotros colocamos acá una simulación de cómo sería esta evolución del tubo polínico en base a las temperaturas medias que se fueron dando. Y vemos acá como las columnas indican este indicador de vuelo de abeja. Entonces tenemos acá floración o plena flor en esta fecha, 6 de octubre, y vemos como en base a esas condiciones térmicas, el crecimiento del tubo polínico iba a ser en esta cantidad de días, iba a alcanzar el 100%. Y vemos entonces en ese periodo posterior a o en la plena flor misma, cómo iban a ser las condiciones de vuelo de abeja. Y acá vimos que iban a ser bastante buenas. En el caso de que la plena flor hubiera sido, por ejemplo, acá los últimos días de septiembre, probablemente ahí estaríamos en una situación un poco más crítica por la reducción de la cantidad de vuelos de abejas para que se hubiera producido esta polinización y fertilización. Bueno, y vamos terminando con la proyección que hace la Dirección Meteorológica de Chile, en este caso para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre, y se prevé que van a continuar estas condiciones de pronóstico de temperaturas mínimas bajo lo normal y temperaturas máximas sobre lo normal. Con lo que puede ser complicado si aún podemos estar frente a algunos eventos de helada.
Y resumiendo, durante el invierno, perdón, se registró un frío abundante, lo que debería traducirse en, o ya se ve que hay una oferta de flores importante y con floración más concentrada, y en los plazos normales, dado por esta acumulación térmica de post-receso que es más bien moderada. Deberíamos estar frente a flores de alta calidad y con ello una buena cuaja. Por otro lado, se mantiene esta incertidumbre, esta alta probabilidad de helada, pero ya superando la floración, eso ya debería ser menos complicado. Como siempre, los invito a revisar nuestro sitio web. En la parte de publicaciones pueden encontrar ahí los boletines técnicos con la información, con toda esta información que vamos generando. Álvaro, perdón. Dime. Álvaro, ¿Sí? ¿me permite una consulta, por favor? Por supuesto. Es que mira, lo que yo he visto esta temporada es que está justo lo que tú dijiste, digamos, hay más frío invernal, y la verdad es que los manzanos, por lo menos los manzanos, requirieron menos horas de menos grados día para poder brotar y florecer. O sea, eso hoy día tiene la consecuencia de que el grupo de las Pink Lady hoy en alguna zona de Curicó está en plena flor, cosa que lo veíamos mucho más a fin de septiembre. A pesar de que vinieran más bajo. A pesar del frío que ha hecho, o sea, Claro. ha estado también bastante frío estos últimos días. Entonces, pero incluso así, la floración ha ido rápido. Yo creo que vamos a tener un adelanto en floración en casi todas las variedades de manzano, te diría unos 4 días, 3 días con respecto a lo normal que uno ve todos los años. No puedo hablar de normalidad, pero si una gala en esta zona, aquí en Curicó, estaba, por ejemplo, el día 5 o 6 de octubre en plena flor, yo creo que este año va a ser 29 de septiembre, 30 quizás, ¿ya? Entonces, el tema es que lo que sí me preocupa el tema sobre el vuelo de abeja y la cuaja, porque no ha estado muy activa o sea, no estaban muy buenas las temperaturas para el vuelo de abeja. Y el crecimiento estuvo polínico. Entonces, pero veo que se cumple muy bien la relación hora de frío invernal versus requerimientos de brotación y todo ese tipo de cosas. Sí, muchas gracias, Vicente. Sí. Nosotros, bueno, no con tantos datos, pero tratamos de buscar ahí alguna relación como para ir juntando esos dos conceptos, digamos, el frío y el calor. Y se ve que en realidad la fecha como de floración viene súper definida por el frío, más que el calor después. Sí. Cuando... Incluso la sincronización de las variedades también está bastante estrecha. Es decir, sí, hoy día hay muy buenas plena flor en Granny, casi plena flor en Pink Lady, y un porcentaje alto de floraciones en Galas, sin estar todavía en plena flor. Pero se ve esa uniformidad de floración entre las variedades. Impecable. Muchas gracias. Álvaro, ¿sí? Álvaro, un pequeño comentario también, ¿sí? adicionando lo que dijo Vicente. Efectivamente, sí, dale, estamos mucho más adelantados, veníamos mucho más adelantados, pero se fue atrasando levemente por el hecho que, como muestras tú, las temperaturas como que fueron bajando después, se moderaron un poco. Ahora, normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, variedades tipo Gala, que como tú dices, son variedades que necesitan mucho frío de invierno. Siempre tenemos la problemática que la parte de abajo de los árboles tiene una floración y la parte superior probablemente 4 días, 5 días, muchas veces hasta una semana después aparecen las flores arriba en los árboles. Y este año lo que hemos visto, lo que he estado viendo yo, es que efectivamente está mucho más parejo.
mucho más parejo. En unas galas, estuve viendo galas y efectivamente el avance de la floración en la parte baja y en la parte alta del árbol, que normalmente tiene esa diferencia en día, ahora se ven bastante similares. Eso en el fondo confirma que tuvimos muy buen frío de invierno. Exacto. Súper. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a... yo voy a dejar de compartir. Ahora nos vamos al plato de fondo. En la ponencia principal nos acompaña Paula Santibáñez. Ella es ingeniero civil de la Universidad de Santiago, especialista en agroclimatología, es doctora en ciencias silvoagropecuarias de la Universidad de Chile, y donde hace más de 10 años que es investigadora con un foco principal en la modelación de los impactos del cambio climático sobre la productividad agrícola y sistemas naturales, así como en la modelación de datos climáticos de alta resolución espacial. En el año 2005 cofunda InfoDep, que es información agroclimática para el desarrollo productivo, de la cual ella es su gerente de estudios técnicos. InfoDep es una iniciativa que brinda apoyo al sector agrícola con tecnologías de la información y ha realizado diversos proyectos, tanto para instituciones públicas como la Comisión Nacional del Riego, CONAF, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente, y para actores privados como Conchitoro y Mininco. Así que para nosotros, bueno, ya don Antonio dijo, es un agrado, es un honor que haya aceptado la invitación y esté acá con nosotros. Así que si quieres compartir pantalla. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado y esta presentación. Súper interesante la información también que... Perdón, se me escucha bien, ¿no? Porque un rato se estaba cortado. Se Está un escucha poquito entrecortado. cortado, pero yo Sí. creo que, dale, sí. ¿Se escucha un poco cortado? Sí. Bueno. Les decía que es súper interesante las presentaciones anteriores. Nosotros somos usuarios de esta información que ustedes generan de manera experimental. Después luego la publican, realizan publicaciones científicas, porque nosotros trabajamos mucho con modelos donde tratamos de integrar. Tratamos de integrar todo lo que es la información fisiológica de los frutales y cultivos agrícolas, también con los datos espaciales, con datos climáticos, y a través de esta integración la idea es encontrar cuáles son las zonas que tienen mejores potenciales productivos para frutales, y ya sea, bueno, para promedios climatológicos, para temporadas pasadas, también hacer proyecciones para escenarios futuros, para mediados de siglo, bajo escenarios de cambio climático, y también para evaluar temporadas en específico, donde se dan particularidades, como a veces años donde hiela mucho, o tenemos buena condición de frío, pero luego tenemos praderas irregulares, con grandes extremos de temperatura. Entonces, toda esta información es muy importante para ir registrando y poder conocer mejor cuáles son los impactos del clima en la productividad final. Uy, mi gatita está maullando por ahí, no sé si se escucha. ¿Se me escucha mejor ahora o aún se escucha cortado? Se escucha bien y la gatita también, así que déjala maullar. Ay, Dios mío, esta gata. Déjala tranquila. Si no es mi hijo, es mi gata. Bueno. Bueno, entonces les voy a mostrar el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con la Universidad de Chile. Gran parte del trabajo ha sido desarrollado en la universidad, con proyectos internacionales, con Canadá también, con la
universidades en Saskatchewan, y también hemos continuado este trabajo a través de Infodep, que es la consultora donde hacemos asesorías privadas también a los fruticultores. Entonces, bueno, una de las principales tareas que hemos tenido ya desde hace varios años es modelar el clima con una elevada resolución espacial. Porque todos sabemos, ¿cierto? Hablamos del olor, pero de repente el olor tiene hiela en un sector y nos vamos unos pocos metros más allá y no hiela, las temperaturas son superiores. Entonces, cuando tomamos solo datos de estaciones, a veces no representan muchas veces las condiciones muy particulares que pueda tener un predio. Acá hay un ejemplo, hay una imagen, puede ser de temperatura mínima, donde vemos que el efecto que tienen las pendientes, las laderas de los cerros, y se forman zonas de repente que son muy acotadas, son valles, quebradas, donde se acumula el aire frío. Entonces, uno de los desafíos importantes para generar un proceso de adaptación frente al cambio climático va a ser generar una base cartográfica donde podamos conocer con mucho detalle cuáles son los principales riesgos que afectan en las distintas zonas. Y zonas estoy hablando ya a nivel de microclima. Entonces, esta es un reto que tenemos por delante para evaluar y proyectar y planificar también los futuros proyectos, especialmente proyectos de riego. Bueno, voy a hablar primero un poco sobre la cartografía que hemos generado de temperaturas. La hemos actualizado ya, bueno, para hablar del periodo, ¿no es cierto? Cuando nos referimos siempre a lo normal, ¿qué es lo normal? En realidad ya ahora estamos trabajando con el periodo entre 1990 y 2020. Hablar periodos anteriores al 2010, la verdad, el clima era un poco distinto porque hemos tenido más ondas de calor, por la precipitación ha disminuido mucho, pero también hemos tenido algunos eventos extremos anómalos. Entonces es importante ir actualizando los datos climáticos para ir generando, para ir evaluando los nuevos proyectos en la fruticultura. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos mucho uso de imágenes satelitales de temperaturas máximas, de temperaturas mínimas, para hacer estas cartografías, donde por una parte usamos los modelos climáticos globales, pero también los combinamos con modelos topoclimáticos locales que consideran variables ya a nivel de detalle, o sea, un relieve muy detallado, imágenes, un set amplio de imágenes satelitales, temperaturas máximas. Entonces, combinando todas estas técnicas, podemos llegar a obtener una cartografía con mucho detalle, donde podemos ver, por ejemplo, acá que quedan bien representados los núcleos cálidos, San Felipe, Las Cabras, Cauquenes, y también donde podemos ver el efecto oceánico en una franja aproximadamente unos 30 a 40 kilómetros de litoral, donde las temperaturas son más bien moderadas. Y hacia un escenario futuro, mediados del siglo, bueno, vemos que va a producir un alza, considerando este periodo climatológico más reciente, todavía podría haber un alza de los medios para el mes más cálido, de enero, de en torno a unos 2 grados más. Eso tiene varias repercusiones, un montón de otras variables. Pero bueno, también podemos destacar, y es importante destacar, que esta franja va a seguir existiendo, este océano frío que genera aire fresco, que va a impedir que en esta franja de unos 40 kilómetros se produzcan grandes alzas en la temperatura máxima. Bueno, el culpable de esto siempre, en años de niña especialmente, es este anticiclón, ¿cierto? Que durante algunos periodos, producto del cambio climático, este anticiclón ha crecido y se ha acercado con mayor frecuencia hacia el interior del continente. Este es aire descendente que comprime el aire en una capa más delgada en torno a la superficie, elevando la temperatura
y es ahí donde se producen estas ondas de calor, donde la temperatura puede elevarse por sobre los 35 grados, que es lo que pasó la temporada anterior, en 2021, en diciembre, que hubo temperaturas altísimas, incluso en torno a 40 en muchas zonas en Maule y en Biobío. Bueno, para a mediados de este siglo se prevé que estas situaciones podrían ser más frecuentes en los periodos, por lo menos enero, diciembre y enero. Acá tenemos un ejemplo de Parral y vemos cómo en los últimos 10 años, particularmente, si tomamos el promedio del mes de enero, vemos que ya anda por ahí por los 31, ¿cierto? Entre 31 y 32, en comparación con los 28 a 29 que había décadas pasadas. Es decir, el clima para mediados del siglo se espera que sea muy similar a lo que ya hemos venido experimentando durante los últimos 10 años. Acá está la distribución de temperaturas diarias en Curicó para el mes más cálido. Y también, bueno, en azul está el escenario línea base, el escenario actual, y en rojo la proyección de mediados de siglo. Y vemos que, claro, hay un desplazamiento de los promedios 30 a por lo menos 2 grados, ¿verdad? Y un poco la situación que hemos estado experimentando en los últimos veranos. Por lo tanto, se espera un aumento considerable en los eventos de ondas de calor en el periodo estival. Frente a esto, bueno, es muy relevante entonces generar tecnología que nos permita ponernos a resguardo de estos golpes de calor, y la importancia de ir desarrollando investigación y para seguir generando tecnologías que puedan ponernos a resguardo. Paula, ¿Sí? es que se está cortando un poquito más. ¿Te parece que desactives la cámara y ver si así Ya. tienes mejor? Ya, ahí desactivé la cámara. ¿Se me escucha un poquito mejor o no? Yo creo que por ahí sí. Sí, se Veamos cómo escucha. sigue, ¿ya? Ya, veamos cómo. Bueno, no sé si la anterior se me quedó pegado ahora. No se escucha, Paula. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, dale. Ya, sí, no, es que se me quedó, incluso la presentación se quedó como, no quería avanzar. Bueno, hasta aquí me escucharon más o menos bien, ¿no? ¿Estoy presentando? Sí, sí. Ya. Bueno, acá está la temperatura mínima del más frío, que es julio. Podemos ver que acá las temperaturas mínimas se tienden a concentrar en zonas bajas de sectores interiores. Y acá tenemos un zoom, un acercamiento de una zona decano costero, y podemos ver que también se forman en pequeños valles, en pequeñas quebradas, zonas bastante frías, que en esta escala no aparecen. Entonces, son zonas donde hay una mayor acumulación de horas de frío, por una parte, y también son más propensas a helarse. También, bueno, las laderas de los cerros quedan a mayor resguardo de la helada. Pero sí, un escenario futuro, la temperatura mínima también se proyecta que puede aumentar 1 grado en la costa y 1,5 a 2 grados hacia el interior, lo que va a traer una caída en el frío, en la acumulación de frío invernal. Pero siempre, bueno, hay también mostraba Álvaro anteriormente, siempre hay una variabilidad muy alta entre un año y otro en cuanto a la acumulación de horas de frío o porciones. Acá, por ejemplo, tenemos para la estación de Curicó la acumulación de horas de frío de 1970, y bueno, de aquí podemos concluir que ha habido una leve caída que está en torno entre 8 y 10% del frío invernal. Y si proyectamos esta tasa hacia mediados de siglo, estaríamos bordeando las 900 horas, por ejemplo,
siempre con un rango de variabilidad también, llegar a las 700 para un escenario futuro, en comparación con las, no sé, 1000, 1200 que podían haber en la década de los 70. Bueno, sin embargo, igual este frío sigue siendo una acumulación aceptable para muchas variedades, pero ya hay que empezar a escoger y planificar mejor qué variedades se adaptan también a los frío invernal que va a haber disponible. Situación similar también se observa con las porciones de frío. La caída ha sido similar al experimentado en horas. Aquí tenemos la distribución diaria de temperaturas mínimas para el septiembre. Septiembre en Curicó, en línea base, en azul y rojo en el futuro para mediados de siglo. Y bueno, si bien los modelos proyectan que el número de heladas totales va a disminuir, con las heladas radiativas van a disminuir, las heladas polares podrían mantenerse presentes, ya que estas heladas están muy asociadas a la actividad del anticiclón. Y como sabemos, el anticiclón, como consecuencia del calentamiento global, ha crecido y lo hemos tenido presente de manera más persistente en los últimos años. Y este anticiclón, cuando se desplaza de manera anómala durante los inviernos hacia el sur, es en el momento en que este aire descendente succiona aire polar y trae estas temidas heladas polares. Afortunadamente, la mayor parte de ellas ocurren en julio, en días invernales, pero también algunas heladas erráticas por ahí pueden ocurrir en septiembre. Temperaturas de, no sé, 3 grados. Bueno, el calentamiento global también está teniendo un efecto en el contenido de vapor. Nosotros hemos constatado que en localidades costeras, más localidades costeras, entre Antofagasta y Concepción, y hemos observado que el contenido de humedad absoluta del aire ha aumentado. Todo, bueno, producto de la mayor evaporación desde los... Pero este aumento, si bien es leve, muchas veces puede generar un micro rocío que puede ser imperceptible sobre los tejidos, y ese leve aumento en este contenido de humedad puede prolongar el periodo de rocío en aproximadamente 1 hora. Esto también podría traer un aumento de los problemas sanitarios. Bueno, la precipitación anual con respecto a este periodo más reciente podría continuar disminuyendo en torno a 10 o un 20% para mediados de siglo, lo que mantendría la condición árida que hemos experimentado ya estos últimos 10 años, consecuencia también del anticiclón que durante los inviernos se ha desplazado de manera anómala hacia el sur del país y durante los meses invernales, produciendo mayor bloqueo de los frentes, impidiendo el paso hacia la zona central. Esto especialmente ha sido evidente desde el año 10 en adelante, lo que nos lleva a preguntarnos si esta mega sequía es realmente un periodo ya de mega sequía o probablemente va a ser un cambio permanente al que vamos a tener que adaptarnos. Bueno, nosotros para hacer la modelación del potencial productivo de distintas especies de cultivos agrícolas, hemos diseñado un modelo que integra las distintas fases fenológicas de un cultivo con las distintas variables agroclimáticas que lo van afectando durante las etapas de desarrollo. Y este trabajo lo hemos hecho para muchas especies frutales. Para cada especie hacemos la investigación de cuáles son los requerimientos, cuáles son los rangos óptimos para cada fase, para cada especie y por variedades también, para que el frutal y el fruto se desarrolle de manera correcta
podamos obtener una producción adecuada, minimizando de esta manera los riesgos. Y esto nos permite, este es un instrumento de planificación fundamental antes de escoger el rubro y los nuevos proyectos agrícolas, donde ahora estamos viendo que, claro, que empiezan a aparecer con los proyectos de riego, van a empezar a incorporarse nuevas áreas que antes estaban destinadas para otros rubros, y ahora se están incorporando a rubros, están empezando a considerar frutales en esta zona. Entonces, este modelo, de manera aquí muy simplificada, en una primera etapa considera las horas de frío que nos van a determinar la calidad del reposo invernal. Luego, en primavera, en la época de floración, se consideran las temperaturas diurnas y nocturnas que determinan el éxito de la polinización y la consumición de los frutos pequeños. Se consideran también las heladas, daño crítico por temperaturas bajas durante el periodo de floración, las precipitaciones en flor que muchas veces condicionan el éxito de la polinización o muchas veces pueden aumentar el riesgo sanitario. Luego, en el periodo de crecimiento de los frutos, se deben contabilizar el grado de cumplimiento de ciertas normas térmicas necesarias durante este periodo, ya que se producen procesos como diferenciación floral, maduración de los frutos, donde se está definiendo el calibre y la producción de los frutos. Y hacia unas etapas finales de maduración, también contabilizamos los rangos máximos y mínimos dentro de estos óptimos definidos para cada especie, ya que el cumplimiento de estas condiciones nos van a indicar la calidad de los frutos, el desarrollo del color, el balance en la relación azúcar-acidez. Evaluamos la radiación solar, se dan golpes de calor durante el periodo para frutales que son más sensibles a ello, y también la precipitación a la que puede generar sanitarios y afectar la calidad de los frutos. Acá, bueno, tenemos un ejemplo para el cerezo. Para cada especie se escogen variables, pero tenemos un listado de variables agroclimáticas relevantes, y para cada punto, que puede ser punto, zona o predio, se definen los valores óptimos donde el rango donde se debería mover para cada fase. Vamos evaluando si el lugar está dentro de este rango óptimo o se desvía hacia valores negativos que indican déficit, ya sea de temperaturas, de frío invernal, de radiación solar, pero que indica está dentro de los rangos óptimos, o se mueve hacia valores positivos, y estos números indican el número de veces que se desvía de este rango óptimo, y los valores positivos nos van a indicar un exceso, sea también de temperaturas, de precipitación o de helada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 sectores. El azul acá también muestra la línea base, que es el bioclimático actual, en naranja está el escenario 2050. Para hacer eso, bueno, en lugares que son fríos del OLOL, vemos que podría haber una disminución en el riesgo de heladas en floración, de temperaturas mínimas. También, bueno, en zonas más costeras podría persistir un pequeño riesgo, uno significa un pequeño riesgo de precipitación en flor, ya que estas zonas son es un poco más lluviosas que zonas interiores. Y esto es algo lo más relevante, lo que más nos puede afectar, que es el aumento en el térmico. Entonces, bueno, si queremos seguir produciendo zonas, habrá que implementar. Bueno, y evidentemente hay una reducción en el frío invernal en algunos sectores costeros. Veamos un poco
¿Qué ocurre acá en el caso del arándano? Y la expresión espacial de estos índices. Porque, bueno, todos estos índices, la idea es pues, hacer la integración de todos. Entonces, una parte se puede analizar por separado, como aquí tenemos el índice de Bernard, y también finalmente analizamos la integración de todos estos índices para ver cuáles son las zonas que tienen mejor adaptación para distintas especies frutales. Entonces, para el caso del arándano, nosotros consideramos el reposo invernal entre mayo y fines de agosto, el periodo donde más acumulan frío, y el frío el árbol considera frío entre menos 6 y 12 grados, pero existe una mayor eficiencia entre 0 y 7 grados. Entonces, por ejemplo, acá en rojo vemos las zonas donde existe una fuerte deficiencia, y ya en verde las zonas de frío es adecuado para una cierta variedad de arándanos, por supuesto. Requerimientos medios a altos, frío. Entonces, bueno, acá a futuro, bueno, crece la zona donde podría haber deficiencia de frío, o donde, bueno, por una parte hay que usar cambio de variedad, quieran menos. Y por otra parte, ¿qué está ocurriendo? Que está siendo cada vez más frecuente, que temperaturas sobre 20 grados durante el periodo de dormancia también producen que el frío sea más ineficiente. Es decir, descuentan frío de la acumulación. Si esto se produce esta degradación de la vegetación, que es la que nos va a permitir una buena floración y buena calidad de los. Entonces, luego, en la época de brotación, es importante ahora tomar el número de heladas, la intensidad de ellas. La resistencia a las heladas cae a menos 2, 4, bueno, eso depende también de la bajas. Un daño de 2 grados puede ser similar a un menos 4, pero con alta humedad relativa. Entonces también hay que combinar ese factor. En este periodo es importante tener temperaturas ya sobre 15 grados, a inicios de septiembre básicamente, para la salida del reposo invernal, para que se produzcan estas hormonas que van a impulsar el crecimiento de los órganos. El riesgo de la floración en arándanos, bueno, en amarillo vemos que es moderado hoy día en línea base en muchas zonas del Valle Central. Moderado significa que de todas maneras se puede producir bien, si es que controlamos las heladas. No hiela todos los años, sino que son algunos años más fríos, donde puede cada cierto número de años, cada 5 años, en el sector puede haber una helada tardía que puede provocar algo. Y los modelos nos dicen, bueno, más adelante sí van a seguir habiendo heladas polares, pero el número al menos va a ser superior, el número total del periodo. Y es importante también ver acá cómo hacia el sur del país se produce una mejor condición. Bueno, aquí en el Valle Central y algunas zonas más cercanas a la costa, que son zonas que por lo demás van a tener mayor disponibilidad de agua de riego y menores estrés térmicos. En arándanos, ¿no es cierto?, el periodo de floración, ya la resistencia cae a menos 2 y a menos 6 en óvulos ya fecundados. Las temperaturas, bueno, Álvaro nos mostraba en su presentación, también hay las temperaturas mínimas, temperaturas bajo 5 grados, el polen germina. Entre 5 y 10 se produce un crecimiento lento del tubo polínico y demora más en alcanzarse los ovarios, y los óvulos, perdón, sobre 10 grados, entonces el polen germina de manera adecuada. Temperaturas diurnas, el ideal es que estén una cantidad importante del día sobre en torno a 15 a 22 grados para garantizar una cuaja.
Pero en esta época de floración tampoco necesitamos temperaturas muy altas, que es lo que nos ha ocurrido y lo que ocurrió un poco la temporada anterior, ¿ya? Porque temperaturas durante este periodo de floración, temperaturas sobre 25 grados, aumenta el riesgo de deshidratación del estigma. Y ya, incluso si tenemos temperaturas y por varias horas sobre 30 grados, ya el riesgo de ruptura del tubo polínico y caída del fruto recién cuajado. Bueno, con respecto a, entonces, ¿qué necesitamos para una buena floración? Ausencia de heladas o un efectivo control de ellas, temperaturas idealmente entre 15 y 22 grados en el día y vientos inferiores a 10 kilómetros por hora. De esta manera se van a consolidar de manera correcta los embriones y esto va a repercutir finalmente en el número de frutos que van a obtener. Acá tenemos básicamente lo que sería ya el estrés térmico en la etapa ya de crecimiento de los frutos. Bueno, el arándano sabemos que es muy sensible a las altas temperaturas, ya temperaturas sobre 26 grados empiezan a provocar problemas, ya la actividad fotosintética disminuye sobre 30 grados, y especialmente cuando se acompañan de temperaturas bajas, el calibre disminuye de los frutos y, por supuesto, después vamos a tener problemas de cosecha. Tenemos frutos con paredes celulares más débiles. Bueno, sabemos que las zonas interiores de Maule y Biobío, que son muy cálidas, y hay un problema de exceso de estrés térmico en arándano, pero hacia un escenario futuro, este leve estrés podría aumentar un poco ya hacia lo que es la Araucanía, un poco en la zona ya la región de los ríos. Sin embargo, siempre es bueno destacar estas franjas costeras y algunas zonas precordilleranas que mantienen temperaturas moderadas, que es posible obtener buenas condiciones con bajo nivel de estrés. Bueno, para el caso especialmente arándanos, época de pico muy importante, se tienen que monitorear las temperaturas y el número de horas abajo 12 grados, lo que permite el adecuado desarrollo de sabor, aromas, también el número de horas en que está abajo 10 grados, lo que contribuye a el desarrollo y a gatillar una buena coloración. Y es importante que el número de horas en que la temperatura está sobre 28 grados no sea excesivo para no afectar la vida post-cosecha. Finalmente, si integramos todas estas variables, podemos obtener un índice de aptitud aeroclimática para ambos escenarios. Los colores verdes nos indican un índice de aptitud muy alta o con bajos riesgos. Otras zonas podemos igualmente obtener muy buenas producciones, pero donde ya aparecen algunos riesgos por temperatura, por riesgo de heladas. Son zonas donde hay que ir viendo cuál es el factor que tenemos que manejar. Evidentemente es un escenario futuro, el estrés térmico que veíamos es lo que más pesa, pero zonas costeras y zonas precordilleranas también para el productivo, y la zona sur del país, ya lo que es el sur de la Araucanía, sur del Biobío, van a mantener muy buen potencial, y donde también acá aparece especialmente por ejemplo acá en Cerezo. Bueno, Cerezo es un poco menos sensible que el arándano a las altas temperaturas, pero igual hay un deterioro en todo lo que es zonas interiores donde se producen las mayores alzas de temperaturas, y especialmente acá, bueno, en verano, se están produciendo la acumulación de reservas para la próxima temporada. Pero también es importante destacar que hay un importante aumento en las zonas que tienen altitudes, en la zona sur, bueno, más allá de los ríos, pero hay aumentos hacia la región de Biobío y hacia Araucanía. Y también siempre en la costa hay zonas de precordillera que son menos cálidas. El avellano europeo
muy sensible a déficit hídrico, también va a experimentar un aumento al sur del Biobío, podría aumentar su rendimiento en las zonas, siempre y cuando haya riego, porque todo este modelo considera siempre el suministro adecuado de agua que requiere el cultivo durante el ciclo. Otras especies que son más resistentes a altas temperaturas, como nogales, peo o vides, distintas, la caída es menor, podrían conservar mejor sus rendimientos en un escenario futuro. Y acá la pequeña caída que se ve en zonas interiores, muchas veces se debe al frío invernal. ¿Cierto? Bueno, que eso hasta cierto punto puede ser manejado con tecnología, especialmente variedades, menos frío. En especies persistentes vemos que hay aumento general, especialmente en las zonas del secano, todo lo que es el secano costero, exceptuando zonas que son bajas, el riesgo de helada persiste, y en las zonas interiores, el riesgo de helada es lo que es permanente. Pero el aumento, especialmente de las temperaturas invernales, le favorece al de los pastos y también a los hoy en día las temperaturas, cuando hacemos esta evaluación por fase fenológica, siempre nos da que cítricos, mandarinos, naranjos, en general, temperaturas mínimas en primavera tienden a ser un poco bajas y eso aumenta la acidez de los frutos. Y a futuro estas podrían estar en rangos adecuados, rangos óptimos, entonces podría mejorar mucho la calidad de los frutos. Bueno, les quiero mostrar también un poco lo que estamos haciendo nosotros como consultora, que es con el propósito también de adaptarnos a estos nuevos escenarios climáticos y a años con elevada variabilidad climática entre un año y otro. Por una parte es muy importante el monitoreo, pero también es importante tener un adecuado pronóstico. Un pronóstico que considere la gran variabilidad espacial que existe en el territorio chileno debido a la compleja topografía que tenemos y a un factor geográfico que nos afecta. Entonces, la idea siempre es anticiparse a estos eventos, sea de heladas, de ondas de calor, de precipitaciones intensas, de periodos de humedad relativa que pueden ser bajos, humedades relativas muy bajas o altas también, de manera de programar las labores que se van a hacer en el predio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es, bueno, nosotros tenemos un convenio con el Centro Europeo del Clima y utilizamos 4 modelos. Hacemos un ensamble con 4 modelos, pero luego hacemos un aterrizaje a las condiciones locales. Para eso usamos nuestros modelos climáticos que nos permiten obtener elevadas resoluciones espaciales. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que ocurrió el 25 de diciembre del año pasado, donde en la zona interior de Maule hubo temperaturas casi de 38, 40 grados, lo que se combinó con humedades relativas muy bajas, y esto evidentemente elevó la evapotranspiración diaria casi a 8 milímetros al día, lo cual es elevadísimo. Entonces, la idea es, por ejemplo, acá hay una secuencia de días, poder anticiparnos, o sea, conocer qué es lo que va a ocurrir y programar las labores de riego. También tenemos una sección de monitoreo. Por ejemplo, acá para esta temporada, una temporada buena acumulación de horas de frío. Acá tenemos la expresión espacial. Están las horas de frío, que este modelo que considera entre 0 y 7 horas, pero también están las posiciones de frío. Entonces, por ejemplo, acá vemos que si bien en la costa es baja la acumulación de horas de frío, superior a 600 horas, sin embargo, por ejemplo, al sur del Maule, en algunas zonas costeras, algunas zonas bajas, hubo una importante acumulación de porciones de frío.
Bueno, esto es porque obviamente consideran rangos distintos de acumulación. Las temperaturas diurnas son inferiores en esta zona, entonces la manera en que se contabiliza es distinta. Bueno, por lo menos para hacer eso sabemos que esto funciona. La verdad no sabemos si para las otras especies esto será adecuado, pero es importante ir haciendo este monitoreo e ir observando cuáles van a ser las repercusiones que tienen en la productividad de cada temporada. Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, la acumulación de días grados, como ha ido ocurriendo desde el 1 de septiembre hasta el día 24. Entonces, de esa manera vamos viendo cómo van progresando los días. Y, por ejemplo, se produce una lenta acumulación al comienzo, si todo fue, no sé, a partir de 3 días, también es bueno ir viendo no solo cuánto se acumuló, sino que cómo se acumuló. Entonces, este es un sistema que lo tenemos abierto, es una plataforma abierta, donde se pueden consultar los valores en pantalla, y hay siempre un pronóstico a 6 días de temperaturas máximas, mínimas, también humedades relativas máximas, mínimas, precipitación, evapotranspiración y también hay, bueno, está esta sección de monitoreo. Hay, bueno, variables de viento y evapotranspiración. Bueno, como comentarios finales, entonces, claro, cierto que el cambio climático es un desafío que tenemos por delante, que evidentemente se transformará en una amenaza si no hacemos una buena estrategia basada en ciencia, en acciones experimentales que vayamos observando en campo, ya que de esta manera es probable que podamos transformar algunas oportunidades que el cambio climático nos puede ofrecer, pero para eso necesitamos elaborar una estrategia. Y hay un aspecto que es súper importante, que es lo que veíamos en los mapas de productividad a futuro, y es que vemos que en las zonas costeras, muchas veces precordilleranas, existen un buen potencial, y es donde además la relación agua-producción será más favorable, ya que las temperaturas no van a ser tan extremas en estos sectores. Y donde, bueno, algunos sectores, como veíamos en estos mapas, que a gran escala, o sea, escala bien detallada, hay sectores, por ejemplo, donde se acumulan horas de frío suficientes, y también hay sectores impacientes que tienen bajo riesgo de heladas, que ofrecen también una buena oportunidad para tales persistentes. Entonces, esto será un factor clave para tener en cuenta para futuros proyectos de riego. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Lamentablemente igual persistió el audio, el problema de audio, pero es súper visual la presentación. Entonces, ¿Hubo mucho problema de audio? lo que pasa es que como que iba y volvía, entonces se escuchaba bien y de repente se empezaba a cortar. Ay, qué lástima. En algunas Bueno, terminaciones, sobre todo. pero muy interesante el potencial de esta herramienta. Es muy, está muy entretenido. Sí. Yo no sé si tienen alguna consulta. Vamos a... Hola, buenas. Sí, perdón. ¿Con quién obtienen los datos de fisiología o de comportamiento de las frutales, por ejemplo? ¿De dónde sacan esa información? Mira, muchas veces, claro, son publicaciones científicas, la gran mayoría, y otras, por ejemplo, donde hay algunos vacíos, lo que hemos hecho es que hemos tomado zonas donde sabemos que existe buen rendimiento, donde existen las condiciones ideales, donde sabemos que se obtienen muy buenos rendimientos y bajo riesgo. Entonces, tomamos las condiciones climáticas de esos predios y eso nos sirve un poco para decir, bueno, estos son los rangos óptimos. Es cierto que es como, bueno, el ideal es tener más información a veces de respaldo, pero entre no tener nada, eso
sí ya nos da un indicador importante, porque decimos, bueno, si en esta zona, no sé, se obtienen muy buenas producciones, el clima es favorable en este sector. Como un estándar. Claro, claro, o sea, tomamos ese rango, o sea, decimos, mira, esta zona en realidad los arándanos producen súper bien y en general las temperaturas, no sé, el promedio de 24 grados, 25 grados, las máximas, claro, hay algunos pocos días donde llega a 30, pero son pocos. Bueno, en general, este es el rango donde esta variedad de arándanos se adapta mejor. ¿Con qué nivel de Entonces, precisión, o sea, con qué distancia máxima trabajan? Porque tú decías que trataban de hacerlo lo más local posible. ¿Cuál claro, es la zona más, es que es cuál es la zona más chica que utilizan? claro, eso, una es para la resolución espacial de los mapas de los datos, ya, eso es Claro. un kilómetro. ¿Cuánto? Es que no se escuchó. Un kilómetro, Ah, ya. es una grilla de uno por un kilómetro. Ok. Sí, y esa, porque además, y lo tenemos a 1 por 1 kilómetro, a ver, no sé, me voy a cortar a ver si se me escucha mejor ahí sin el. Mira, 1 por 1 kilómetro porque hemos trabajado mucho con imágenes satelitales NOAA que tienen esa resolución espacial y que esas nos muestran súper bien como los gradientes que hay de temperaturas, por ejemplo, en un valle chiquito y luego, no sé, hay cerro, entonces esto nos da una buena idea de cuál es la variabilidad en el cerro. ¿Hay una mano levantada, Álvaro? Sí, hay alguien. Ignacio. Hola, buenas. Hola. Tenía una duda con respecto al tema de las proyecciones, de que como van a ir aumentando las temperaturas y con el uso de los macrotúneles, eh, ya que con el macrotúnel va a haber una mayor acumulación térmica, esto también nos podría ver afectado en el tema de los cerezos, sobre el tema de la inducción de yemas y luego posterior a la indiferenciación, ya que podría ser, seríamos más propensos, como por ejemplo, a frutos dobles. ¿Cómo se podría manejar ese tema de estrés sobre la planta? ¿Quién responde, Álvaro? Para ustedes, paro yo. Yo disparo, si quieres, rápido, porque los macrotúneles se usan normalmente la inducción del cerezo más tardía. Parte como en diciembre, la inducción floral, no como el manzano que parte en octubre, y la diferenciación es ya durante enero. Entonces, esas son las temperaturas críticas y ahí el macrotúnel estaría descubierto. Esa sería como una respuesta para el caso de la inducción y diferenciación floral. Incluso hasta se podría aprovechar la estructura del macrotúnel y colocarle una sombra, reduciéndole la temperatura. Sí, pero es que la fotosíntesis se le afectaría mucho. Claro, o sea, en el fondo es que el manejo depende del manejo del macrotúnel. Sí. Se utiliza generalmente para la etapa de darle el calentamiento después del invierno, en el por receso. Hay que dejar de Entonces es compartir. ahí cuando se despliega. Claro. Pero no se cruzaría con la inducción y diferenciación floral, Exacto, técnicamente. exacto. Entonces también se podría utilizar, por ejemplo, la estructura del macrotúnel para darle sombra al. Es que, bueno, estuve leyendo de que la antocianina se hidroliza, entonces ahí se separaría del azúcar. Entonces sería más difícil la obtención del color para el cerezo. Entonces, nosotros podríamos ocupar la estructura del macrotúnel para sombrearla y así lograr obtener ese color, ya Pero que logramos adelantar, pero también tenemos que esperar la obtención del color. se está confundiendo términos. El uso de las mallas para oscurecer la plantación es más bien en otoño-invierno, para enfriarla, para que acumule un poquito más frío. Y de hecho, Álvaro ha medido eso efectivamente, y hay un poquito más de acumulación de frío, o hora frío, o la unidad que quieran, pero eso es en invierno. Los cerezos, cuando empiezan los problemas térmicos, es mucho más avanzada la temporada, y hay que ventilarlo nomás. Y nosotros lo que utilizamos es aplicar caolinas
como para ponerle una capita de talco encima para que no se recalienten. Pero el uso de las mallas en esa época, si uno le baja mucho la fotosíntesis, lo que pasa es que las mallas que se usan para bajar la temperatura son mallas de altísima trama, o se ponen en forma doble, con más de un 50% de trama, Y son carísimas. y además, ¿cómo estáis, Samuel? Pero, sí, Bien. pero entiendo ahí un punto, Ignacio, que sí, que el túnel, cuando ya está cercano a la cosecha del cerezo, puede generar altas temperaturas. Por eso se ventila. Así es. Al generar altas temperaturas, sí se podría ver afectada ahí la maduración de la fruta. Sí, en Entre todo otras momento. cosas, el color. Y el ablandamiento sobre todo, ¿eh? Sí. Pero por eso hay que manejarlo bien. Por eso se hace esa ventilación. Ahora, otro punto, lo que nosotros hemos visto que la coloración, salvo que sea la Rainier, es muy poco lo que se afecta con la falta de luminosidad. De hecho, la cereza se colorea hasta el interior del dosel. O sea, la síntesis de antocianina en una cereza no es la misma, no tiene la misma sensibilidad que una manzana, donde sí requiere una exposición directa a la luz. Cuidado con eso, salvo la Rainier, que sí es importante que se exponga. Nosotros embolsado cereza de estado verde, pero en bolsa la misma que usamos la Fuji, y uno las abre a cosecha y están rojas. Y en cambio la Rainier está blanca. O sea, hay un factor genético ahí que Claro, sin duda. es el predominante. Yo me quedé pensando en lo que puso Paula de esta franja del litoral que parece bastante menos afectada. Para el caso de los manzanos siempre ha sido la problemática de lo que estamos conversando, el color. Entonces, en el litoral sí, el problema es que hay muy poca variación de la temperatura día y noche. Entonces, claro, ahí habría que ver alguna forma de poder estimar ese... Nosotros utilizamos, previo a la cosecha, cuantificamos presencia de bajas temperaturas, como más que la oscilación térmica, porque uno puede tener una oscilación térmica entre 40 y 25 grados, y Claro, no dice. no, lo que necesitamos son bajas temperaturas en la noche, y que es lo que favorece, además del color, favorece todo el funcionamiento Claro. del árbol. Hay Y zonas esa es una de las complicaciones de las plantaciones de manzano en el litoral. No, en pleno litoral, por supuesto, pero incluso dependiendo del sector, hay zonas que son particularmente frías y son bien acotadas, la verdad. Porque incluso, no sé, o sea, por ejemplo, acá en San Antonio, en Santo Domingo, incluso zonas súper frías donde hiela bastante. Entonces, hay zonas bien cercanas a la costa que a veces, por condiciones, ya sea por sustancias marinas, por las condiciones topográficas, donde se acumula frío, hay que analizarlas porque pueden potencial. Pero yo recuerdo haber visto en los mapas, Paula, que había zonas donde no había frío invernal. Y yo creo que eso es más No, frecuente es que en esa la era costa. como una escala, el que viste era como una escala Sí, una escala más gruesa. ya. Porque en Sí. general se debería acumular menos frío, ¿no? Para las plantas. Sí, se acumula menos de todas maneras. Así lo va a comparar, claro, con todo el interior, es menos. Uh-huh. Pero hay zonas, por ejemplo, donde sí puede acumular, no sé, 600 horas, qué sé yo, 500 horas, que algo, bueno, para algunas variedades puede ser, no sé Sí, si específicamente para manzanos, pero bueno, sí, manzanos tienen variedades. algunas. Pero sí, claro, algunas pocas, pero cerezos, por ejemplo, o algunas variedades de arándanos, ¿sabes? Información interesante para los especuladores que pueden buscar ahí zonas. Muy bueno, y para otras persistentes, sobre todo. Eso sí. Mm. Bueno, si no hay más preguntas, súper interesante la presentación, Sí, muy interesante. Paula. Muy bien hecha, Paula. Muchas gracias. ¿Algunas palabras de cierre, don Antonio? Reiterar el agradecimiento, una muy bonita exposición, muy redondita. Es muy francés lo que hacen ustedes de formular, ¿cómo se llama esto? Hacer modelos matemáticos.
y eso es la herencia de la formación del papá. Son muy cartesianos. La gente que se ha doctorado en Francia maneja mucho más modelos que los que hemos hecho estudios en otros países donde somos más empíricos. Entonces son mucho más especuladores, asocian la matemática con hechos. Y eso es muy interesante, una forma distinta de hacer investigación que introduce también la variabilidad de los sistemas, que hoy día es lo más necesario, sobre todo en fruticultura. Así que se le agradece, se le envía un saludo a la familia, Gracias. al papá, a la mamá, y se le cobrará entonces la publicación. Ya pues, Y muchas el resto, gracias. muchísimas gracias por asistir también, por la buena participación y los buenos comentarios. Así que, Muchas gracias. chao Nos a todos, vemos. Chao, que que tengan estén una muy buena bien. tarde. Chao, chao. Igualmente, chao.